El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo su hermano Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia y vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo capítulo 13, 14 y 15. Leamos por favor qué dice allí. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Bueno, recordemos que Pablo también nos dice aquí en la carta a los Efesios, capítulo 5, dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debemos mirar, mis hermanos, que el Señor vendrá por su iglesia y se la presentará a él mismo, esa iglesia la cual él redimió, la cual dice la escritura, el mismo Pablo dice en Hechos 20:28, dice allá que él redimió la iglesia con su propia sangre. Vamos a leer, por favor, Hechos 20:28. Y esa iglesia, la cual él se presentará a él mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, que no tiene arruga, la cual él llevará a morar al cielo, sí, a esa ciudad tan hermosa que él ha preparado, esa iglesia que él redimió, según Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios o del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pero esa iglesia no es cualquier iglesia. Miren, mis hermanos y mis amigos, esa iglesia que el Señor santificó para que sea una iglesia gloriosa y sin mancha, esa iglesia, la cual él adquirió con su propia sangre, no es una iglesia cualquiera. No es una iglesia cualquiera. Y Pablo dice aquí dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que mirar. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Uno. Segundo, es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia verdadera. Uno, que confiese al Dios viviente. El Dios viviente que confesaba Pablo, ¿no? El Dios viviente que confesaba Pablo. Dos, debe ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, esa es la iglesia la cual el Señor adquirió. Entonces, no cualquier iglesia, a pesar de que se haga llamar iglesia, va a cumplir los requisitos de Pablo. Por estos dos requisitos: uno, que es la iglesia del Dios viviente; dos, columna y baluarte de la verdad. Primero, ¿quién es el Dios viviente según Pablo? Según Pablo, el Dios viviente, aquí mismo lo dice en el capítulo 4, verso 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Pues el Salvador es el Señor Jesucristo. Allá Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces el Dios viviente es el Salvador. Entonces la iglesia es la casa de este Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Entonces no es la iglesia ni trinitaria ni dualista, es la iglesia del Dios viviente, es decir, la iglesia del nombre, la iglesia de Jesucristo, los llamados de su nombre. Esa es la iglesia, la cual él adquirió con su propia sangre y la cual se va a presentar a él mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. ¿Sí? Ahora, Pablo confiesa algo aquí en 2 de Corintios 6:16, ¿sí?
Por esto los amigos trinitarios no pueden ser la iglesia del Dios viviente, porque no confiesan esto, lo que confesó Pablo, ni los amigos trinitarios tampoco, ni los enoteístas, ni los testigos de Jehová, mucho menos, porque ellos no confiesan que Jesucristo sea el Dios viviente. Para ellos Jesucristo es un simple arcángel, no más, ¿sí? Pero miremos qué dice aquí. Mire lo que dice Pablo aquí. Pues Pablo dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, y ese Dios viviente es Jesucristo. ¿Mm? Pero Pablo aquí nos va a poner la cereza en el pastel. Mire lo que dice Pablo aquí. Dice así Pablo en este capítulo 2 de Corintios 6, 16 en adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Nosotros somos templo del Dios viviente. El Dios viviente es Jesucristo. Ya lo demostramos. Y somos templo de Él. ¿Qué significa eso? Pues no es otra cosa que Jesucristo es el Espíritu. Él es el Espíritu. ¿Sí? Jesucristo es el Espíritu. Para Pablo. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, verso 9. Y en el verso 10 dice, pero si vosotros tenéis pero si Cristo está en vosotros, ¿m? Cristo, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto, ¿sí? Pero el Espíritu es vivificado. Entonces Jesucristo es el Espíritu. ¿Por qué dice Pablo esto? Mire, ¿por qué dice que el Espíritu es? Leamos por favor. Romanos capítulo 8. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, verso 9, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué nuestro Espíritu vive? La Biblia dice que el que se une con el Señor, un Espíritu es con él. Con el Señor, escuche, con el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Aquí mismo lo dice, por eso estamos vivos a causa de la justicia, porque nos hemos unido en un espíritu con el Señor. ¿Quién es el Señor? Segunda de Corintios 4:5, Pablo dice allí, porque el Señor es el Espíritu. Perdón, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y eh, Pablo dice en Corintios 3:17 dice, porque segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Entonces, por eso dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu es el que nos hace vivos. Estamos vivos. ¿Ah? Porque nos hemos unido en un espíritu con el Señor. Entonces mire esto tan hermoso, ¿sí mire? Entonces Pablo dice, vosotros sois el templo de Dios viviente, porque Jesucristo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Pues por eso somos la iglesia del Dios viviente. Creemos lo que Pablo dijo literalmente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios fue el que habitó y anduvo entre nosotros? Jesucristo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Ratifica que eso lo está diciendo Jesucristo. Apartados, dice el Señor, y un toque del mundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, el Dios viviente es el Señor, es el Espíritu, es el Padre de la iglesia. Y por eso se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, porque Él ha santificado. ¿Cómo ha santificado su iglesia? Por su nombre y por su Espíritu. Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice allí, escuche bien lo que dice, y es verso 11, y esto eras algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál Dios? Pablo dice que ese Dios es Jesucristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y un toque lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, por eso la iglesia, el nombre de la iglesia del Dios viviente, y ese Dios viviente es Jesucristo, el cual es, él mismo es el Espíritu para Pablo, y él es el Señor, Dios y Padre.
Pues no cualquier iglesia es la iglesia del Dios viviente, solamente la que confiesa lo que Pablo dice, lo que creyó, lo que confesó, lo que predicó Pablo. Esa iglesia somos la iglesia del nombre. Nosotros somos esa iglesia verdadera. Escúcheme bien, somos esa iglesia verdadera. ¿Cómo la ve? Nosotros, sí, hermanos, somos nosotros. ¿Cómo la ve usted allí? Nosotros somos esa iglesia. Somos la iglesia del Dios viviente. Y Él nos lavó, justificó y santificó por medio de su nombre y por medio de su espíritu. Solamente la iglesia del nombre cumple ese requisito. Y dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿A cuál verdad se refiere Pablo? ¿Cuál será esa verdad? ¿Cuál será la verdad de Pablo? ¿Cuál será esa verdad? Pues vamos a verlo aquí en la escritura. En la misma escritura de Pablo, aquí nos dice cuál es esa verdad. Y esto no lo creen los trinitarios, ¿no? Tito, capítulo 1, ni trinitarios ni dualistas, ni enoteístas, ninguno de ellos cree esto. Ni testigos de Jehová dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Escuche, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿A qué se refiere la piedad? Volvamos a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14, 15. Mire lo que dice. Esta es la verdad que la iglesia guarda, que es según la piedad. Por eso la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de esta verdad. ¿Qué es lo que dice? Pero esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es decir, de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Recuerda que Pablo dice que la verdad es según la piedad, ¿sí? Entonces la iglesia es columna y baluarte de esta verdad, que es según la piedad. ¿Cuál es la piedad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Pablo lo dice en 2 Corintios 6:16. Como Dios dijo, ¿cuál Dios lo dijo? El Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Allí Pablo presenta a Jesucristo como el Espíritu, lo presenta como Dios, lo presenta como el Señor, lo presenta como el Padre, lo presenta como el Todopoderoso. Y recuerde que para Pablo solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y para Pablo, Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Lo estamos viendo. Esa es la verdad de la cual la iglesia verdadera es columna y baluarte esta verdad según la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Y esto tiene que ver con lo que dice por acá Daniel capítulo 9. Recuerde que Pablo dice que hay un misterio, el misterio del Dios ungido. Por ahí dicen Colosenses. Ese es el verdadero significado, la verdadera traducción, el misterio del Dios ungido. ¿Cuál es el Dios ungido? Dice aquí Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel dice, sabe pues y entiende que desde la salida, el verso 24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese santo? Pues es el único Dios. El santo es el único Dios. Vamos a leer el libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel. Vamos a leer allá, por favor, primer libro del profeta Samuel, capítulo 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
El único santo es Jehová. Él es el santo de los santos. Y Jesucristo es presentado como el santo. Dice, y le dicen, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Jesucristo es el santo, santo. Él es el único que es santo. Dice por allí, por allá lo dice Apocalipsis, capítulo 13 y 14. Leámoslo. Él es el único que es santo. Entonces, cuando dice ungir al santo de los santos, se refiere a Jesucristo como el único Dios, porque Él es el único que es santo. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el único que es santo. Apocalipsis capítulo 14, perdón, 15, verso 4 dice, y cantan el cántico, verso 3, 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y Jesucristo por acá se presenta como el santo. Capítulo 3, y él solo es el santo. ¿Sí? Por eso dice, justificado en el Espíritu, porque él es ese Dios que fue ungido en el Espíritu como hombre. Capítulo 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Cuando habla de ungir al santo de los santos, se refiere a Dios manifestado en carne. Por eso dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. La iglesia debe guardar este misterio que es la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de esta verdad. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Dice la escritura que después de la tentación del Señor, cuando él se le presenta a Satanás como Dios, como el único Dios, porque el único Dios es aquel que no se puede tentar y se debe adorar, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. A ese que el Jesús le está refiriendo es el de la escritura, Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y a él no lo tentarás. Y también dice que a él solo se debe adorar. Por eso le dice, no tentarás al Señor tu Dios y adorarás al Señor tu Dios. Y dice que venían ángeles y le servían. Eso debe confesar la iglesia, que es columna y baluarte de esta verdad. ¿Mm? Predicado a los gentiles. El que fue predicado a los gentiles fue Jesucristo. La Biblia dice, ¿mm? La Biblia dice que él fue predicado a los gentiles. Hechos capítulo 8, vamos a leer. Hechos capítulo 8, le damos allá. Predicado a los gentiles. La iglesia tiene que predicar esto. Este es la verdad. Capítulo 8, verso 5 y verso 35 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice que la iglesia en Samaria les predicaron fue a Cristo. Fueron bautizados en el nombre de Cristo. Verso 16, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el verso 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca comenzó comenzando de la escritura, comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿A quién? Al eunuco. ¿Sí? Entonces vemos que en la iglesia, este Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, fue predicado a los gentiles. Hechos capítulo 10. Léalo, la iglesia naciente, léalo allí, la iglesia naciente de los gentiles. Pedro les dice, de este, es decir, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué nombre? ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Vamos a leer otro texto, Hechos capítulo 11, verso 20. Vamos allá, por favor. Hechos 11, 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y la iglesia es guardadora de esta verdad, es columna y baluarte de esta la verdad, que Dios, ¿cuál Dios? El único que hay, fue manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Fue justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, esto lo habla, Hechos 17, verso 16 al 26. Léalo, por favor.
Hechos 17, desde el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutían en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Entonces Pablo les dice en el verso 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Recuerda que Pablo predicó a Jesucristo como Señor y Dios, ¿sí? Señor y Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos humanos. ¿Ah? ¿Sí miran? ¿A quién predicaron? A Jesucristo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Predicaba a los gentiles. ¿Ah? Imagínense. Creído en el mundo. No creyeron una Trinidad. No, 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 no. Creído en el mundo. ¿A quién creyeron en el mundo? A Jesucristo. Y tanto que fueron eso que a los cristianos, a los discípulos los llamaron cristianos. ¿Sí? Porque predicaban a Cristo. Cristo fue el que fue creído en el mundo. ¿Mm? Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Salmo 24. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Abrió puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová es el Rey de la Gloria. El mismo que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo. ¿Y quién es ese? Jesucristo es el único y verdadero Dios. La iglesia, mis hermanos, verdadera es la que es columna y baluarte de la verdad. Y es esta verdad, ¿ah? Como dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, que es según la piedad. De resto no son iglesia, no son iglesia. Del Dios viviente no, son iglesias, sí, pero de religiones, no son la iglesia verdadera. No se olvide, mi hermano, llevar los libros a la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad, verso las doctrinas de error, y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame por favor para pedir sus libros al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Aquí en Colombia, 318 436 0745 o si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Llama y pide tu libro. No te olvides darle me gusta a las conferencias y compártelas. Dale seguir a la página si no estás viendo a través de nuestro canal en Facebook o dale suscribirte si no lo has hecho, ¿no? Suscribirte a la página, al canal de YouTube y le das clic a la campanita, por favor, para que te lleguen todas las notificaciones. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga.